¿Alguna vez has sentido que tus oraciones no pasan del techo? ¿Te ha pasado que estás orando con todo tu corazón, con lágrimas en los ojos, pero parece que el cielo está en silencio? Yo sé lo que es eso. He estado ahí. He tenido noches enteras donde oraba, clamaba, rogaba, y el cielo parecía callado. Y es ahí, en ese silencio, donde muchos bajan los brazos, donde muchos dicen, Dios no me escucha. Pero déjame decirte algo. Dios siempre escucha, pero no siempre respondemos nosotros de la manera correcta. Y ahí está la clave. Hoy quiero hablarte de algo que puede cambiar tu vida, tu fe y tu relación con Dios. ¿Cómo orar para que Dios te escuche? No es una fórmula mágica, no es una oración repetitiva, ni una cadena que debes reenviar a 10 personas para que Dios te bendiga. Es mucho más profundo, es mucho más poderoso. Porque si hay algo que he aprendido en todos estos años, sirviendo a Dios, viajando por el mundo, hablando con miles de personas, es que la mayoría de los creyentes no saben orar con poder. Oran como quien lanza una botella al mar esperando que alguien la encuentre. Oran como quien pone un deseo en una estrella fugaz. Y Dios no es una estrella fugaz, ni un genio de la lámpara. Dios es tu Padre, tu Creador, tu Proveedor, tu refugio, tu guía. Y hoy quiero ayudarte a entrar en ese lugar secreto donde tu voz no se pierde en el vacío, sino que retumba en el cielo, donde tus oraciones no son un monólogo, sino un diálogo, donde aprendes a orar de tal manera que el cielo se abre, las cadenas se rompen y las puertas se abren. Pero eso empieza con una pregunta sincera. ¿Estás orando para que Dios te escuche o simplemente estás repitiendo palabras? Ahora, antes de que sigas, te pido que te quedes conmigo, porque en los próximos minutos voy a revelarte algo que cambió mi forma de orar. Y créeme, cuando lo pongas en práctica, no volverás a orar igual nunca más. Segundo gancho, minuto 1. Porque tal vez el problema no es que Dios no te escuche. Tal vez el problema es que tú no sabes cómo hablarle. Tal vez llevas años diciendo, Señor, bendíceme, Señor, ábreme puerta, Señor, ayúdame. Pero, ¿y si Dios está esperando que dejes de pedir por lo que necesitas y empieces a pedir por lo que Él quiere hacer en ti? Ahí cambia todo. ¿Sabías que Jesús, cuando enseñó a orar, no dijo, cuando oren, díganle a Dios, dame, dame, dame? No, Él dijo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Eso nos dice algo clave. La oración poderosa empieza cuando buscamos su voluntad, no la nuestra. Ahora, yo sé que eso suena fácil, pero en la práctica cuesta, porque somos humanos, porque tenemos miedo, porque acumulamos dinero por temor a que falte, porque planeamos nuestra vida como si Dios tuviera que bendecir nuestros planes, cuando debería ser al revés. Nosotros deberíamos preguntar, Señor, ¿cuáles son tus planes para mí? Y ahí entra el orgullo. Sí, ese orgullo silencioso que nos hace pensar que oramos, pero en realidad solo informamos a Dios de lo que queremos. Le damos un reporte como si Él trabajara para nosotros. Y Dios no es nuestro asistente, Él es nuestro Señor. Y cuando Él es el centro, todo lo demás se ordena. Mira, no estoy diciendo que no pidas, claro que puedes pedir. Dios es un Padre que ama dar, pero hay una diferencia entre pedir desde la fe y pedir desde el miedo, porque el miedo no honra a Dios. El miedo te hace acumular, te hace esconder, te hace cerrar el puño, pero la fe te hace dar, te hace soltar, te hace confiar. Y escúchame bien esto, podés dar sin amar, pero no podés amar sin dar, porque el que ama da tiempo, da recursos, da perdón, da oración. ¿Querés que tu oración tenga poder? Entonces, ora desde el amor, no desde el interés, no desde la desesperación, desde el amor, porque el amor es el lenguaje que Dios entiende. Ahora bien, quizás estás pensando, Dante, todo esto suena muy lindo, pero yo tengo deudas, tengo problemas, tengo hijos que se han alejado, tengo un diagnóstico médico que me asusta. ¿Cómo querés que ore con amor cuando tengo el alma hecha pedazos? Y yo te entiendo, créeme, te entiendo, pero es justamente ahí donde la oración se vuelve poderosa. Cuando oras en medio del dolor, estás adorando con cicatrices, estás confiando con lágrimas, estás creyendo en medio de la tormenta, y eso, mi querido amigo, eso mueve el corazón de Dios. Ahora, si estás disfrutando este mensaje, te invito a que te suscribas a este canal, no solo para que no te pierdas los próximos videos, sino porque juntos estamos formando una comunidad de fe, una familia que ora, que cree, que se apoya, y en estos tiempos necesitamos estar más unidos que nunca. Así que hacelo ahora mismo, suscríbete, activa la campanita y seguí siendo parte de esto. Volvamos al tema. Jesús decía, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público.
¿Por qué Jesús enfatizó tanto eso de en secreto? Porque la oración poderosa no es la que grita más fuerte, sino la que nace del corazón más sincero. No se trata de que los demás te vean orar, se trata de que Dios vea tu corazón. Y hay algo más. Cuando oramos con sinceridad, sin máscaras, sin religiosidad, sin frases decoradas, ahí Dios actúa. Porque a Dios no lo impresionan nuestras palabras bonitas, a Él lo conmueve la verdad, la transparencia, la humildad. Muchos oran para ser vistos por otros, para parecer espirituales, pero la oración no es un espectáculo, es una conexión íntima con el Padre, y esa intimidad no se negocia, no se finge, se vive. Ahora bien, hay algo que no puedo dejar de decirte, porque muchas veces creemos que orar es hablar, hablar y hablar, pero ¿sabes qué? A veces orar es escuchar, es quedarte en silencio y decir, Señor, habla tú que tu siervo escucha. Porque Dios no solo escucha tus oraciones, Él también quiere hablarte, quiere guiarte, quiere revelarte cosas que no sabes. Pero para eso tenés que aprender a callar. Sí, hay momentos para clamar, para gemir, para interceder, pero también hay momentos para esperar, para quedarte quieto, para confiar. Porque la oración no solo cambia las circunstancias, la oración te cambia a vos, cambia tu carácter, tu forma de ver la vida, tu relación con los demás. Y cuando cambias vos, todo alrededor comienza a alinearse con el propósito de Dios. ¿Querés que tu vida cambie? Empieza por cambiar tu manera de orar. Decíamos que si querés que tu vida cambie, tienes que empezar por cambiar tu forma de orar. Y es que la oración no es un trámite religioso, no es como pasar por ventanilla a hacer un reclamo celestial. La oración es por definición un encuentro con el Dios vivo. Es un momento donde lo humano se encuentra con lo eterno, donde la carne se encuentra con el espíritu, donde lo finito habla con lo infinito. Y eso no puede tomarse a la ligera, no puede hacerse apurado ni con el corazón a medias. Por eso cuando me dicen, Dante, yo oro pero no siento nada, mi primera pregunta es, ¿cómo estás orando? Porque orar no es repetir frases aprendidas de memoria. Orar no es decir un Padre Nuestro mecánicamente y salir corriendo al trabajo. Orar es detenerse, es decir, Señor, acá estoy. No vengo a exigirte nada, vengo a rendirme. Porque hay dos formas de pararse delante de Dios, como quien exige o como quien se rinde. Y la oración poderosa nace de la rendición, no de la exigencia. Hay gente que ora como si Dios estuviera obligado a hacer lo que ellos quieren, pero Dios no trabaja bajo presión. Dios actúa por amor, por propósito, por su soberanía. Y cuando vos te acercas a Él con humildad, con reverencia, con un corazón contrito y quebrantado, entonces sí el cielo se abre, entonces sí Dios extiende su mano, porque a Dios le encanta levantar al humilde, pero al orgulloso lo mira de lejos. Y hay muchos cristianos que oran como si fueran dueños de Dios, como si Dios les debiera algo, como si por ir a la iglesia o dar el diezmo, Dios estuviera en deuda con ellos. No, Dios no te debe nada. Somos nosotros los que le debemos todo a Él. Él te dio la vida, el aliento, la fuerza, los talentos, la familia. Y sí, quizás no tenés todo lo que quieres, pero tenés todo lo que necesitas para empezar a caminar. Y cuando orás desde ese lugar de gratitud, en vez de queja, algo cambia. Porque la queja cierra puertas, pero la gratitud abre los cielos. Yo aprendí eso en los momentos más duros, cuando las cuentas no daban, cuando mis hijos estaban enfermos, cuando sentía que todo se venía abajo. Ahí aprendí a orar diferente. Aprendí a decir, Señor, gracias. No entiendo nada, pero confío en vos. No veo la salida, pero sé que estás trabajando. Y esa oración, aunque no tenía muchas palabras, tenía fe, tenía entrega. Y eso es lo que mueve el cielo. No tus frases bonitas, sino tu fe sincera. Ahora quiero que pienses en algo. Jesús oraba constantemente. El Hijo de Dios, el que tenía todo el poder del universo, se apartaba para orar. ¿Te das cuenta lo que eso significa? Si Jesús necesitaba orar, ¿cuánto más nosotros? Y lo hacía de madrugada, en soledad, no para impresionar a nadie, sino para alinearse con el Padre, para recibir dirección, para mantenerse enfocado, porque el poder del ministerio de Jesús no estaba solo en lo que hacía en público, sino en lo que cultivaba en privado. Y lo mismo pasa con vos. La gente puede ver tus logros, tus bendiciones, tu vida, pero lo que sostiene todo eso es tu vida de oración. Es el lugar secreto donde te encuentras con Dios, donde lloras, donde ríes, donde te sinceras, donde no hay máscaras ni disfraces, solo vos y Él. Y tal vez vos me estás escuchando ahora mismo y estás diciendo, Dante, yo ya no sé ni cómo orar, me siento vacío, me siento seco. Y yo te entiendo, porque hay momentos en los que no salen palabras, momentos en los que el dolor es tan grande que lo único que sale son lágrimas. Y quiero que sepas que las lágrimas también son oración. Sí, aunque no digas una palabra, Dios entiende tu dolor, porque el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles, así dice la palabra, y eso significa que aún en tu silencio Dios te escucha. Aun cuando no sabes qué decir, Él ya sabe lo que necesitas, pero igual quiere que lo busques, porque orar no es solo para pedir, es para estar con Él, para adorarlo,
para decirle, no vengo a buscar tus manos, vengo a buscar tu rostro. Y ahí empieza a cambiar tu vida espiritual, cuando dejas de orar solo para que Dios quede cosas y empiezas a orar porque quieres estar con Él, porque lo amas, porque sabes que sin Él no puedes vivir. Esa es la oración que transforma. Ahora, también es importante hablar de algo que muchas veces se pasa por alto, el perdón, porque hay oraciones que no son escuchadas, porque hay rencor. Jesús fue muy claro, si cuando vas a orar recuerdas que tenés algo contra tu hermano, deja tu ofrenda, anda y reconcíliate primero. Eso es fuerte. Jesús está diciendo que antes de orar, antes de dar, antes de servir, tenés que perdonar, porque el perdón no es una sugerencia, es un requisito. No puedes pedirle a Dios que te escuche si tienes el corazón lleno de resentimiento. Y yo sé que perdonar no es fácil. No estoy diciendo que tienes que hacerte amigo de quien te lastimó, pero sí soltar esa carga. Así que si dejarte querés que tus arrastrar esa oraciones piedra, sean porque el poderosas, rencor bloquea la primero bendición, limpia tu el rencor corazón. te envenena, Haz un y chequeo Dios espiritual. no puede llenar un corazón que está Pregúntate, contaminado. ¿a quién necesito perdonar? ¿Qué herida necesito soltar? ¿Qué cosa necesito confesar? Porque a veces no oramos con poder porque no oramos con pureza. Y la pureza no significa perfección, significa sinceridad. Dios no busca oraciones perfectas, busca oraciones verdaderas, honestidad, transparencia. Gente que se atreva a decir, Señor, no estoy bien, pero acá estoy. Cámbiame, transfórmame, ayúdame a perdonar. Y cuando haces eso, cuando te desarmas delante de Dios, Él empieza a reconstruirte, empieza a mostrarte cosas, empieza a sanar lo que nadie puede sanar. Porque la oración no solo cambia circunstancias, cambia tu alma. Por eso insisto tanto, no uses la oración solo como un botón de emergencia. No esperes a estar desesperado para buscar a Dios. Ora también en tiempos de paz. Ora cuando todo va bien, porque la oración no es solo para pedir ayuda, es para tener comunión, es para caminar con Él. Y quiero hablarte también de otro ingrediente esencial de la oración poderosa, la fe. Porque podés orar una hora, podés usar las palabras correctas, podés llorar, pero si no tenés fe, estás perdiendo el tiempo. La fe es la llave que abre las puertas del cielo. Jesús dijo, todo lo que pidan en oración, crean que ya lo han recibido y lo obtendrán. No dijo, sientan que lo van a recibir, dijo, crean. Y eso nos enseña que la oración poderosa no se basa en emociones, sino en convicciones, en saber que Dios es fiel, que Él no miente, que aunque no veas nada, Él está obrando. Yo he orado por cosas durante años, he tenido promesas que parecían que no iban a cumplirse nunca, pero aprendí a seguir orando con fe, a decir, Señor, yo no veo nada todavía, pero confío, sé que estás en control, sé que vas a obrar en el tiempo perfecto. ¿Y sabes qué? Cuando oras así, el cielo toma nota, porque tu fe agrada a Dios, y sin fe, dice la Biblia, es imposible agradar a Dios. No difícil, imposible. Por eso, ora con fe, aunque todo a tu alrededor grite lo contrario, aunque la lógica diga que no hay salida, porque lo que es imposible para el hombre, es posible para Dios. Ahora, quiero recordarte que si todavía no te suscribiste al canal, este es el momento. No lo dejes para después. Suscríbete, activa las notificaciones y compartí este mensaje con alguien que necesita aprender a orar con poder. Sé parte de esta comunidad, no estás solo. ¿Sabes qué me impresiona cada vez que leo las Escrituras? Que los momentos más poderosos en la historia bíblica ocurrieron después de una oración sencilla. No una oración larga, no una oración compleja, sino una oración honesta. Mira a Ana, la madre del profeta Samuel. Estaba estéril, humillada, dolida, y se fue al templo a orar. Dice la Biblia que ni siquiera se le oían las palabras, solo se movían sus labios. Y el sacerdote Elí pensó que estaba ebria. Pero ¿sabes qué estaba haciendo Ana? Estaba derramando su alma delante del Señor, y Dios la escuchó, le respondió, le dio un hijo, y ese hijo se convirtió en uno de los profetas más grandes de Israel. Eso me confirma que no es la forma en que orás lo que cambia las cosas, sino la pasión con la que lo haces. No se trata de hablar bonito, se trata de abrir el corazón, y eso está al alcance de todos. No importa si tenés años en la iglesia, o si hoy es la primera vez que decidís hablar con Dios. Si sos honesto, Él te va a escuchar. Y no solo te va a escuchar, te va a responder. Porque Dios no es sordo ni indiferente. Dios está atento. Dios se interesa por vos. Dios te busca. A veces pensamos que tenemos que llamar la atención del cielo como si Dios estuviera distraído. Pero no, querido, no es así. Dios está más cerca de lo que imaginas. Está esperando que lo mires, que le hables, que lo incluyas. Y quiero que te grabes esto. El problema no es orar. El problema es orar sin expectativa. Porque si orás y no esperas que pase nada, estás tirando palabras al viento. Pero si orás creyendo, esperando, confiando, esta oración se convierte en una semilla que va a dar fruto.
¿Y sabes qué otro error cometemos seguido? Pensamos que tenemos que estar en un estado espiritual perfecto para orar, como si tuviéramos que sentirnos bien, tener todo bajo control, estar libres de errores. Y eso no es así. De hecho, cuando más roto estás, cuando más sucio te sentís, más necesitas orar. Porque la oración no es para los santos perfectos, es para los que reconocen que no pueden solos. Es para los que dicen, Señor, no doy más, no tengo fuerzas, ayúdame. Esa oración, esa sinceridad, toca el corazón del Padre. Yo he tenido mis momentos de oscuridad, de errores, de decisiones mal tomadas, de sentir que no era digno ni de entrar a una iglesia. Pero ahí, en ese lugar donde uno se siente basura, Dios me habló, me abrazó, me restauró y me enseñó que no se trata de mi perfección, sino de su gracia. Y quizás vos estás ahí ahora, en un pozo emocional, en una crisis familiar, en una lucha económica, y sentís que orar no tiene sentido, que Dios no va a escucharte porque estás lejos, porque te equivocaste, porque hiciste cosas que te dan vergüenza. Pero déjame decirte algo con todo el amor de mi alma. Dios no está esperando que cambies para amarte, Él te ama para que puedas cambiar. La oración no es el premio del que está limpio, es el hospital del que necesita sanidad. Así que no te alejes, no te escondas, no postergues más ese encuentro con Dios. Él está con los brazos abiertos. Y acá viene otra verdad fuerte. Muchas veces nuestras oraciones no tienen poder porque están desenfocadas, porque oramos desde la emoción y no desde la fe. Oramos desde la angustia, pero no nos tomamos el tiempo de escuchar la respuesta. Hay gente que solo ora en crisis, que solo busca a Dios cuando necesita algo, y cuando todo mejora se olvidan. Vuelven a manejar su vida como si fueran autos GPS, hasta que otra vez se pierden y vuelven a clamar. Y Dios en su misericordia muchas veces responde igual, porque nos ama. Pero te imaginas cuánto más podrías recibir si tu oración fuera diaria, constante, profunda. Si tu relación con Dios no fuera solo de auxilio, sino de comunión. Si no oraras solo para pedir, sino para estar con Él. Es como cualquier relación. Si vos solo hablas con tu pareja cuando necesitas algo, eso se va enfriando, se vuelve utilitario. Lo mismo pasa con Dios. Él quiere ser parte de tu rutina, de tu día, de tus pensamientos. La oración poderosa no necesita una iglesia llena, un micrófono o una banda tocando música suave. Puede ser en tu cocina, mientras lavas los platos, en tu auto camino al trabajo, en tu cuarto antes de dormir, en el hospital, en la cárcel, en un rincón. Porque Dios está en todos lados, y donde vos estés, ahí puede descender su gloria. Yo he sentido la presencia de Dios en hoteles, en aviones, en pasillos vacíos, porque cuando el corazón clama, Dios responde. Y no necesitas palabras elocuentes, solo necesitas sinceridad, fe y perseverancia. ¿Sabías que hay oraciones que tardan años en ser respondidas, pero Dios las sigue teniendo registradas? Nada se pierde, ninguna lágrima es en vano, ningún clamor es ignorado. A veces la respuesta se demora porque Dios está preparando el terreno, porque si te diera lo que pedís ahora, quizás no sabrías cómo manejarlo. Otras veces te está protegiendo de algo que no ves, porque oramos creyendo que sabemos lo que es mejor, pero Dios ve más allá. Y aunque no entendamos, aunque duela, aunque frustre, Él siempre sabe lo que hace. Y ahí entra otra palabra clave, rendición. Estás dispuesto a soltar tus planes, tus tiempos, tus exigencias y decir, hágase tu voluntad. Esa es la oración más poderosa que puedes hacer, porque cuando te rindes, dejas de pelear con Dios, dejas de forzar y empiezas a fluir con Él. Y ahí la paz viene, ahí el alma descansa, ahí todo empieza a acomodarse, porque cuando Dios toma el control, todo encuentra su lugar. Y si estás diciendo, Dante, yo no sé ni por dónde empezar, entonces empieza así, Señor, acá estoy, no tengo todas las respuestas, pero te necesito, enséñame a orar, ayúdame a acercarme a vos, quiero sentirte, escucharte, seguirte. Esa oración dicha con humildad puede cambiar tu vida. Ahora, déjame decirte algo muy importante. Quizás vos tenés una familia, hijos, nietos, y estás preocupado por ellos, por su futuro, por su fe, por sus decisiones, y no sabes qué hacer. Sentís que tus palabras no llegan, que tus consejos no son escuchados, pero hay algo que sí tiene poder, tu oración. La oración de un padre, de una madre, de un abuelo, tiene un peso celestial enorme. A lo mejor ellos se alejan de vos, pero no se pueden alejar de la cobertura que generas en el mundo espiritual. Así que no dejes de orar por ellos. No importa lo que veas, seguí orando. Yo estoy convencido de que hay hijos que están vivos por la oración de sus padres. Hay jóvenes que están caminando derechos gracias a la intercesión silenciosa de una madre que nunca dejó de clamar. Hay hogares que se sostienen por las rodillas gastadas de una abuela. No subestimes el poder de tu oración. No te dejes engañar por lo que ves, porque mientras vos orás, Dios obra. Quizás no lo veas todavía, pero Él está moviendo piezas, está tocando corazones, está abriendo puertas, está cerrando otras. Y cuando llegue el momento, vas a ver el fruto, vas a ver el milagro, porque Dios honra a la fe perseverante. Ahora,
Antes de cerrar este bloque, quiero pedirte algo muy especial. Si este mensaje está tocando tu corazón, si sentís que necesitabas escuchar esto hoy, compartilo con alguien. Hay muchas personas que no saben orar, que creen que Dios no los escucha, y quizás vos podés ser ese puente. Mándale este video a un amigo, un familiar, a alguien que sabes que está pasando por un momento difícil, porque esta palabra no es solo para vos, es para que la multipliques, para que otros también aprendan a orar con poder. Sabes que me maravilla del corazón de Dios, que no se cansa de escucharnos, no se aburre, no dice, otra vez esta persona pidiendo por lo mismo. No, Él es paciente, tierno, accesible, y no importa cuántas veces vengas con la misma oración, Él siempre está dispuesto a escucharte. Eso me llena de esperanza, porque somos insistentes, repetitivos, emocionales, pero Dios nunca se agota de Él anhela que vuelvas, que te acerques otra vez, porque la oración no lo cansa, lo conmueve. Ahora, esto no significa que siempre va a decir que sí. No confundas eso. A veces Dios dice sí, otras dice todavía no, y otras dicen no. Y muchas veces no entendemos el no. Nos enojamos, nos frustramos, pensamos que Dios nos dio la espalda. Pero ¿sabes algo? A veces el no de Dios es el mayor acto de amor que puede tener con nosotros. Yo recuerdo momentos donde oré por oportunidades, puertas abiertas, relaciones, proyectos, y Dios dijo que no. Y en ese momento no lo entendía, me dolió, me enojé incluso, pero con el tiempo vi que si Dios me hubiera dado lo que yo quería, hubiera terminado destruyéndome, me hubiera sacado del propósito, me hubiera apartado de lo que Él tenía para mí. Por eso cuando orás, tené el corazón abierto para aceptar su voluntad, aunque duela, aunque no encaje con tus planes, porque Él ve lo que nosotros no vemos, Él sabe lo que hay más adelante, y aunque ahora no tenga sentido, si confías en Él, un día vas a mirar atrás y vas a decir, gracias Señor, por no darme eso que tanto pedía. Y eso no es resignación, eso es confianza, eso es fe pura. Porque orar con poder no es solo insistir, es también aprender a soltar lo que no fue, lo que se fue, lo que no llega, y decir, Señor, si no es tuyo, no lo quiero. Si no viene de vos, prefiero quedarme con las manos vacías antes que llenarlas con lo que me va a sacar de tu camino. ¿Estás dispuesto a orar así? Porque esa clase de oración requiere valentía, requiere morir al ego, a los caprichos, a los deseos inmediatos, y esa es la clase de oración que hace temblar el infierno. Porque cuando alguien se rinde completamente a la voluntad de Dios, se vuelve imparable. Y esto me lleva a otro punto clave. Muchas veces nuestras oraciones están centradas en el yo. Señor, dame a mí, ayúdame a mí, bendecime a mí, sáname a mí. Y no está mal pedir, pero hay un momento en el que la oración poderosa deja de girar en torno al yo y comienza a decir, Señor, ¿qué puedo hacer por vos? ¿Cómo puedo servirte? ¿Qué querés de mí hoy? Esa oración te saca del modo necesidad y te lleva al modo propósito, te alinea con el cielo. Porque la vida no se trata solo de recibir, sino de dar. Y cuando vos empezás a orar por otros, a interceder por tu país, por tu iglesia, por tus vecinos, por los que te persiguen, entonces tu vida espiritual sube a otro nivel. Y sí, dije los que te persiguen, porque Jesús nos mandó a orar por nuestros enemigos, y eso es fuerte. Es fácil orar por los que amamos, por nuestros hijos, nuestros padres, nuestros amigos, pero orar por los que nos lastiman, eso es otra cosa. Y sin embargo, ahí está el poder oculto, porque cuando orás por quien te hirió, tu alma se sana. No solo cambia el otro, cambias vos, porque la oración poderosa rompe el odio, el resentimiento, la amargura, te libera. Y quizás estás pensando, Dante, yo no puedo orar por esa persona, me hizo demasiado daño. Yo lo sé. Pero orar por alguien no significa justificar lo que hizo, no significa negar el dolor, significa decir, Señor, yo no quiero que este veneno se quede dentro mío, lo entrego, lo suelto, lo pongo en tus manos. Y con cada oración una parte de tu corazón se va liberando, y llega un día en que ya no duele igual, ya no arde como antes, y ahí sabes que el perdón está haciendo su obra, y la oración fue el canal que Dios usó para restaurarte. ¿Ves el poder que tiene la oración? No solo mueve el cielo, también transforma tu corazón. Ahora bien, hay otro aspecto de la oración que no podemos pasar por alto, el tiempo. Y esto es delicado porque vivimos en una generación que quiere todo ya. Comida rápida, resultados rápidos, respuestas rápidas, y creemos que Dios también tiene que trabajar así. Pero Dios no es un microondas. Él trabaja como un jardinero, planta, riega, espera, trabaja en el proceso, porque lo que crece rápido se cae rápido, pero lo que crece con raíces permanece. Así que, si estás orando por algo desde hace tiempo y no ves resultados, no te frustres, no abandones, no bajes los brazos, porque muchas veces Dios está trabajando debajo de la tierra, en lo que no se ve. Y cuando menos lo esperes, vas a ver el brote, vas a ver la cosecha.
Y mientras esperas, no te detengas. Seguí orando, seguí sembrando, seguí creyendo, porque la oración que persevera es la que recoge la promesa. Jesús mismo enseñó esto cuando contó la parábola de la viuda y el juez injusto. ¿Te acordás? Una mujer insistía día y noche para que un juez le hiciera justicia, y el juez, que ni temía a Dios ni respetaba a nadie, terminó dándole lo que pedía por su insistencia. Y Jesús dijo, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Claro que no. Dios no es como ese juez injusto. Él es nuestro Padre, pero quiere que perseveremos, que no soltemos, que lo busquemos con todo el corazón. Y cuando lo hacemos, Él responde. Y quiero tocar un punto muy práctico ahora, porque quizás estás diciendo, Dante, quiero orar, pero no sé cómo estructurar una oración. Bueno, te voy a dar un modelo muy sencillo que podés adaptar a tu vida. Empieza adorando. No empieces pidiendo. Empieza reconociendo quién es Dios. Señor, sos grande, sos mi Padre, mi refugio, mi guía. Gracias por tu amor. Eso abre el cielo. Dale gracias. Agradece lo que tenés, lo que sos, lo que Dios ya hizo. Aunque sea poco, aunque estés en crisis, hay siempre algo que agradecer. Pedí perdón. No porque tengas que vivir sintiéndote culpable, sino porque el arrepentimiento limpia el corazón. Decile, Señor, perdona mis errores, mis enojos, mis fallas. Intercede. Ora por otros, por tu familia, tus amigos, por quienes no conocen a Dios. Eso agranda tu corazón. Presentás tus peticiones. Contale a Dios lo que necesitas, lo que soñás, lo que te preocupa, pero hacelo desde la confianza, no desde la desesperación. Cerrá confiando. Decile, Señor, sé que estás en control. Espero en vos. Hágase tu voluntad. Y quédate un momento en silencio. Escucha, espera. No hace falta que tu oración dure 1 hora, pero que sea sincera, que sea constante, que sea verdadera. Y no te olvides, Dios no se mueve por la cantidad de palabras, sino por la calidad de tu corazón. Ahora, como hacemos siempre, te invito a suscribirte si todavía no lo hiciste. No sabes lo importante que es ser parte de esta comunidad. Recibís palabra, fortaleza, compañía espiritual, y juntos crecemos, aprendemos, oramos. Así que, hacelo ahora. No te vayas a sumarte. Si llegaste hasta acá, no tengo duda de que tu corazón está buscando algo más, algo que va más allá de las fórmulas, de los rituales vacíos, de las estructuras religiosas. Estás buscando una conexión real con Dios, y te quiero felicitar, porque ese es el mejor camino que podés transitar. El camino donde no solo orás, sino que vivís en oración. Porque eso es lo que quiero que entiendas en este punto del mensaje. Orar no es solo algo que se hace, es una forma de vivir, es un estado del alma. Es caminar por la vida con la conciencia de que Dios está con vos, en vos, a tu lado, escuchándote. Es vivir conectado con el cielo en cada paso. No se trata de arrodillarte 3 veces al día en un cuarto oscuro con música instrumental. Eso puede ayudar, claro, pero la vida de oración va mucho más allá del acto físico. Es una actitud, es una postura espiritual. Es tener el corazón inclinado hacia Dios, aun cuando estás en medio del caos cotidiano. A veces me escriben personas que me dicen, Dante, yo no tengo tiempo para orar. Salgo temprano a trabajar, vuelvo tarde, llego cansado, tengo que atender a mi familia. Y yo entiendo, créeme que entiendo. Todos estamos corriendo detrás del reloj. Pero mi pregunta es, ¿realmente no tenés tiempo o no estás priorizando? Porque la oración no necesita 3 horas seguidas. A veces 1 minuto bien aprovechado cambia tu día. A veces una oración breve en medio del tráfico, una palabra dicha en silencio mientras esperas el ascensor, puede ser más poderosa que 1 hora de repetición vacía. Y te lo digo con total claridad. Dios no mide tu espiritualidad por el tiempo que oras, sino por el corazón con el que lo haces. Hay gente que ora mucho pero con el corazón apagado, y hay otros que apenas susurran una frase, pero lo hacen con tanta fe, con tanta entrega, que mueven los cielos. Recordá cuando Jesús contó la historia del fariseo y el publicano. El fariseo oraba en voz alta, con palabras pomposas, enumerando todo lo bueno que él hacía. Señor, gracias porque no soy como los demás, ayuno, doy diezmo, soy recto. Y al lado de él el publicano. Apenas podía levantar la cabeza, golpeaba su pecho y decía, ten piedad de mí, pecador. Y Jesús dijo que fue el publicano quien salió justificado delante de Dios, porque no se trata de lo que decís, se trata de cómo lo decís, de quién sos en esa oración. Por eso, si sentís que tu tiempo es limitado, entonces hace del día entero una oración. Que cada actividad sea una oportunidad para hablar con Dios. Camina con Él, pensá en Él, incluílo, contale lo que sentís. No esperes un momento especial. Cualquier momento puede ser especial si Dios está ahí. Y ahora quiero ir un poco más profundo, porque quizás vos venís orando por algo hace mucho tiempo, y nada pasa, y ya empezás a dudar. Te preguntas, ¿será que no tengo fe suficiente? ¿Será que estoy haciendo algo mal? ¿Será que Dios no me escucha? Y yo quiero hablarle directo a ese corazón que está cansado, a ese corazón que ha esperado, que ha confiado, que ha sembrado lágrimas y sigue sin ver fruto. Escúchame bien.
Tu oración no cayó en saco roto. Tu clamor fue escuchado. Tus lágrimas fueron recogidas. Dios no es injusto. Él no se olvida de tus oraciones, pero Él trabaja en el tiempo perfecto. Y a veces, antes de darte lo que pedís, quiere hacer una obra más profunda en vos. Porque más importante que el milagro es lo que el milagro produce en tu carácter. Yo he vivido procesos largos, muy largos, de orar años por una misma cosa, de dudar, de enojarme con Dios, de preguntarle por qué. Y aprendí que Él no tiene problema con nuestras preguntas, siempre que sigamos buscándolo. Dios no se ofende si te sinceras con Él. Si le decís, Señor, me duele esperar, me cuesta seguir confiando, necesito una señal, una palabra, algo. ¿Sabes por qué no se ofende? Porque Él es Padre. Y los padres que aman están presentes incluso en los berrinches de sus hijos. Dios no se va cuando te quiebras, no te abandona cuando dudas. Al contrario, ahí es donde se queda más cerca, donde te abraza, aunque vos no lo sientas, donde te sostiene cuando crees que vas a caer. Y muchas veces no te va a responder como esperas, porque su propósito no es satisfacerte, es transformarte, es madurarte, es formarte. Y eso a veces implica dolor, pero también implica